De todo corazón, te damos la gloria, la honra y el honor. Agradecidos estamos por permitirnos estar en este lugar. Como dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por este privilegio. Oramos de corazón que bendigas esta reunión. La ponemos en tus manos y ahora, en el tiempo central, que es la exposición de tu palabra, queremos, Señor, que nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, que pongas en nosotros espíritus humildes, dóciles, dispuestos para recibir tu mensaje y responder a ese mensaje. Guíanos con tu Santo Espíritu, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. ¿No es así que dice? Y el verbo era Dios. ¿Nota la diferencia, hermanos, cuando se pretende alterar el mensaje de la palabra? Cambia mucho, ¿verdad? El sentido. Por eso la importancia de nosotros estar atentos a la hora de leer la palabra, de leer las escrituras. Tener sumo cuidado con que lo que allí se dice sea así hasta el final. No cambiar absolutamente nada y mucho menos, gracias, y mucho menos agregar cosas. No quitar ni poner. Hermanos, no sé cuántos de aquí han tenido el privilegio de leer los 4 evangelios. 4 evangelios. Interesante el hecho de que 4 veces la Biblia nos narre, nos relate la vida, obra y enseñanza de Jesucristo. Ahora, hay muchas diferencias, empezando con las perspectivas de cada uno. Mejor, comenzando con la personalidad de cada uno. Recuerden que cuando Dios usó a los santos hombres de Dios, ¿verdad? Como dice Pedro, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, movidos, empujados por el Espíritu Santo, Él no quitó el elemento de la personalidad. Usted se da cuenta en la forma de escribir de Pedro, en la forma de escribir de Pablo, por ejemplo, y así sucede con los evangelistas. Mateo le da una perspectiva diferente, Marcos le da otra mirada, Lucas de igual manera, y qué decir de Juan, a tal punto de que Juan no se considera como parte de los evangelios sinópticos, es decir, los evangelios que guardan bastante paralelo uno con el otro. El mayor porcentaje del contenido de Juan tiene que ver con la última semana, la semana de la pasión. Eso usted lo ve ya a partir del capítulo 12 y 13 del Evangelio. Ahora, cuando usted se fija en la introducción, en el prólogo, en la entrada de cada evangelio, usted nota, por ejemplo, cuando comenzamos a leer el Evangelio de Juan, encontramos una presentación de Jesús muy diferente a la de los otros evangelios. Muy diferente. Por ejemplo, Mateo y Lucas comienzan hablando de ¿qué? De su nacimiento. Inmediatamente. Hablando de su familia. Las genealogías, en el caso de Mateo, por ejemplo. Mientras Marcos, ¿cómo comienza? Comienza de inmediato
hablando del ministerio de Jesús. Es decir, no pierde tiempo. Por eso algunos le llaman a Marcos el evangelio de la acción. Es decir, es un evangelio que no hace pausas, sigue avanzando, llegando con, digámoslo así, de manera directa a lo que él quiere comunicar. Ahora, en el caso de Juan comienza con el nacimiento. No comienza con el nacimiento. Comienza con el ministerio. No comienza con el ministerio. Juan nos lleva mucho más atrás. Mucho más atrás. Nos lleva, ¿sabe hasta dónde? Hasta la eternidad. Así comienza de inmediato el evangelista, el apóstol Juan. En el principio era el verbo. En el principio. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, antes de que existiera el mundo, antes de la creación, antes de que Jesús caminara por las calles de la Galilea, de la Palestina, que él ya existía. El verbo, como se le llama ahí, ya existía. Eso dijo él precisamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, si no lo tiene, escuche. En Juan 17, en aquella oración sacerdotal, recuerda, en el aposento alto, orando con los discípulos, él dijo, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Es decir, el mismo Señor está afirmando la verdad indiscutible de que Él ya existía desde la eternidad. En otras palabras, Juan quiere que entendamos desde el principio, desde su introducción, desde su prólogo, que Jesús no comenzó a existir cuando nació. ¿Sabía que hay grupos que enseñan que Jesús es un ser creado? Jesús no es un ser creado. Jesús no comenzó a existir cuando nació, allá en Belén. Él ya estaba con Dios. ¿No lo dice el texto? Y el verbo era con Dios. Ya estaba con Dios desde la eternidad. Si usted mira conmigo rápido en Juan 6, versículo 38, note lo que dice el texto. Juan 6, 38, el mismo Señor Jesucristo hablando. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Mire el 8:58. Juan 8:58. Dice el texto. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existía. Estamos hablando, hermano, Abraham vivió entre 2200, 2000 antes de Cristo. Bastante tiempo atrás. Y Cristo afirma que antes que Abraham existiera, ya él existía. Él no comenzó a existir en el siglo IV después de Cristo, como dicen los historiadores. No, mucho antes. Juan, precisamente por eso, le llama a Jesús el verbo. La palabra verbo es una palabra griega muy conocida en el mundo helénico de aquellos días, el mundo griego, la filosofía, en el mundo antiguo, los pensadores, grandes pensadores,
ellos le atribuían a la existencia un motivo, una razón. Y a ese motivo, a esa razón le llamaban logos. De ahí que viene la palabra verbo aquí. Que en realidad la traducción mejor sería palabra. La palabra. Pero la idea era la razón de todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Utiliza ese término, muy conocido en el mundo griego de aquel entonces, para hacerle saber a los demás que la razón de ser de todas las cosas es una persona. No es una idea. No es una filosofía. No es un pensamiento. Es una persona. En el principio era el Logos. Y el Logo era con Dios. Y el Logo era Dios. Y no es más adelante, que lo veremos, que él dice, y aquel Logo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Eso es Juan testificando. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta expresión, verbo, está relacionada con la manera en que el Antiguo Testamento presenta la palabra de Dios. ¿Cómo presenta el Antiguo Testamento la palabra de Dios? Aparte de lo que se conoce como la personificación de la palabra, de la sabiduría, como habla el libro de Proverbios. Bueno, la palabra crea. ¿Crea la palabra? No dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Con qué creó Dios? Con la palabra. No necesitó una compañía de ingenieros o de arquitectura. No, tan solo con su palabra. La palabra también se presenta en el Antiguo Testamento como una palabra que revela, una palabra que actúa, una palabra que salva, una palabra que cumple el propósito de Dios. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta la bendición de tener a nuestro alcance la palabra de Dios? Ahora, ¿qué pasa? Esa palabra que nos ha sido entregada de manera escrita, esa palabra, además de ser escrita, ha sido encarnada, manifestada en carne. Por eso se le llama a Cristo la palabra encarnada. Ahora, ¿qué hace Juan? Juan da un paso mucho más profundo, lo que acabamos de decir. Esa palabra de Dios no es simplemente un mensaje hablado. Esa palabra de Dios es una persona. Y ya lo cité. Y aquella palabra fue hecho carne. Es decir, Juan quiere que comprendamos quién es realmente Jesús. Por eso, al final de su evangelio, él escribe el propósito de escribir este evangelio. Mire, Juan 20:31. Rapidito. En Juan 20:31 dice el apóstol, ¿20 qué? Ok, sí. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso es que Juan quiere que comprendamos quién es Jesús realmente.
que no nos limitemos a ver a Jesús como ese gran hombre digno de imitar, que de hecho hay que imitarlo. Él dijo que aprendamos de él. La Biblia dice que sigamos sus pisadas. Pero no podemos ver a Jesús pura y simplemente como un modelo para imitar ciertas cosas. No. Él quiere que hagamos de Cristo la razón de nuestra vida. Amén. El porqué de nuestra vida, de nuestra existencia. Que hagamos de Cristo nuestro todo. De que con Él no nos falta absolutamente nada. Por eso Pablo dijo en Colosenses, ustedes están completos en Cristo. ¿Puede decir usted lo mismo? El mismo apóstol Juan en su primera carta dijo lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es decir, Juan estaba convencido de que esta persona no era cualquier persona. Era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Señor y Salvador. Era Dios mismo que vino al mundo para salvar. De manera que Jesús es el verbo que entró en nuestra historia. Es la palabra que entró a nuestra historia. Es la razón que entró a nuestra historia. El Logos que vino a estar en medio nuestro. Por eso he titulado este mensaje, Jesús el Verbo. Jesús el Verbo. Ahora, ¿qué aprendemos de esta verdad? Hay por lo menos 3 cosas que quisiera que tomemos alrededor de esta verdad. Jesús el Verbo que entra a nuestra historia. Lo primero lo vemos en los versículos 1 y 2. Ya citamos el 1. ¿Qué dice el 2? Este era en el principio con Dios. Es como un énfasis que hace allí. Lo primero que aprendemos de esta verdad es que ese verbo siempre ha existido. ¿Me está escuchando? Siempre ha existido. Jesús, como ya dijimos en la introducción, no comenzó a existir cuando nació en Belén. Claro que no. Ya lo dijo más adelante. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, no olvidemos al profeta Miqueas cuando dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Uno se queda solamente con la profecía del lugar, pero la profecía completa diciendo, ese que ha de nacer en Belén ya existía desde la eternidad. Es decir, Juan lleva nuestra mirada hasta antes de la creación y afirma que en el principio ya existía el verbo. Y me encanta el versículo 3, el versículo que sigue cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, cuando Dios hizo todo, creó todo, no lo hizo porque sí. Lo hizo por el Logos, por el verbo, por la palabra. Lo hizo por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué Jesús tiene que ser la razón de nuestra vida? La razón de nuestra existencia. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? Una sola razón. Jesucristo. Por eso la importancia de usted acercarse más a Cristo.
buscar más a Cristo, aprender más de Cristo, crecer en el conocimiento de Jesucristo. Si usted me pregunta, pastor, de todas las doctrinas que se enseñan, ¿con cuál usted me recomienda comenzar? ¿O cuál usted me recomienda enfocarme más? Yo le animaría a empaparse de la doctrina de Jesucristo, de la cristología, la persona de Cristo, su vida, su obra, su enseñanza. Para centrarse en Cristo, Pablo dijo, las palabras de Cristo moren en abundancia en vuestros corazones. Cuando todo comenzó, el verbo ya estaba allí. En Colosenses 1:16, si no lo tiene, escuche, dice la palabra lo siguiente, el apóstol Pablo, Colosenses, después de Filipenses. En el capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él, refiriéndose al primogénito de la creación, a Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Lo quiere más claro de ahí? Esto significa que no hubo un momento en el que Jesús no existiera, porque su existencia es eterna. Juan incluso utiliza una diferencia importante entre los verbos era y llegó a ser. ¿Nota que es diferente? Una cosa es decir, al principio Él llegó a ser. Que decir, al principio Él era. Lo que son gramáticos aquí, ¿verdad? Ángel, Ana Julia y compañía saben lo que estamos diciendo perfectamente. No es lo mismo, porque son términos que tienen sus tiempos, sus modos. Mientras las cosas creadas llegan a existir, eso sí, que el verbo ya era. A todo lo demás usted puede decir así, llegó a ser. Pero a Cristo usted no puede decir llegó a ser. Él era. Por eso, hermanos, cuando intentamos imaginar el comienzo de todas las cosas, si usted ha hecho ese ejercicio, venga acá, pero ¿cómo fue? Hay algunos que comienzan a teorizar. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo se creó? Ya yo le he dicho, hermano, la Biblia no intenta responder a la pregunta ¿cuándo creó? Ni cómo creó. La Biblia lo que responde es ¿quién creó? ¿Qué creó? ¿Y para qué creó? Amén. Eso es lo más importante. Olvídese lo demás. Juan señala que el verbo estaba con Dios. Amén. Mostrando que tenía una relación personal con Dios. Por eso muchos hablan de que allí en Génesis 1, cuando se usa la palabra Elohim, que es un plural para referirse a la perfección de Dios, a Dios de manera esencial, es decir, la esencia de Dios, lo que Dios es en esencia, de manera completa, ahí incluye las personas de Dios, cuando se refiere al plural. Esos son, vamos a decir, posturas que se han dado, no vamos a decir que eso es lo que está diciendo el texto, pero tiene un poco de sentido, porque Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, algo claramente visto sobre todo en el Nuevo Testamento.
Ahora, lo que sí vemos es que ese verbo eterno guardaba relación eterna con el Padre eterno. ¿Usted cree que puede haber un padre sin un hijo? ¿Puede haber un padre sin un hijo? Imposible. ¿Y puede haber un hijo sin un padre? De ninguna manera. Entonces, si al Padre se le llama eterno, ¿cómo se le llamaría al Hijo? Eterno. Si al Hijo se le llama eterno, ¿cómo se le llamaría al Padre? Eterno. Pero la gente se rompe la cabeza tratando de buscar y buscar donde no hay. Hermano, así como el Verbo que estaba con Dios tenía una relación personal con Dios, al mismo tiempo él podía distinguirse de Dios Padre. Por eso las personas de la Trinidad. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses el apóstol dijo, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él era 100% Dios, pero él decidió ser al mismo tiempo 100% hombre. Dios el Hijo, Jesucristo. Se distingue en el Padre en cuanto a su persona. Pero en cuanto a su naturaleza, son lo mismo. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Yo y el Padre uno somos. Y en su primera carta el apóstol Juan dijo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Refiriéndose a Jesucristo. Así que ya hemos visto. ¿Qué aprendemos de esta verdad? Jesús, el verbo que entró a nuestra historia, que ese verbo siempre ha existido. Hay una segunda cosa, mire conmigo por favor los versículos 1. Otra vez, el versículo 1 y el 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, y dice el 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En segundo lugar, ¿sabe qué aprendemos de esta verdad? Jesús el verbo, que entró a nuestra historia. Ya vimos primero, él siempre ha existido. Segundo, él es Dios por naturaleza. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. No un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Grave error. Él era Dios. A tal punto de que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Porque la creación es para la gloria de Dios. Es para la satisfacción única y exclusiva de Dios. Porque Él es el creador. El Hijo es el creador. Y el Espíritu Santo es el creador. Hermano, Juan no deja espacio para pensar que Jesús es simplemente un ser creado. O como dicen algunos, un hombre digno de admirar, extraordinario, que lo fue. O alguien parecido a Dios. No, Jesús no es parecido a Dios. Jesús es igual a Dios. Que es diferente. Después de afirmar que el verbo estaba con Dios, declara claramente, el verbo era Dios. Recordamos aquel momento cuando el Señor estaba con los apóstoles. Miren Juan 20, 28. Juan 20, 28. ¿Se acuerda cuando el Señor se les apareció después de resucitar?
Y uno de sus discípulos estaba dudoso. Yo no creo eso. Tengo que verlo para creerlo. Y dice el 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, ven. Y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y dice el 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dijo el Señor? ¡Ey! No me diga así, yo no soy Dios. ¿Eso fue lo que le dijo? No, todo lo contrario, le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, los que creen en Cristo como Señor y Dios están en lo correcto. Ahora, el que rechaza a Cristo como Dios va en una ruta directa a la perdición. Lamentablemente, esa es la realidad. El autor a los Hebreos, en el capítulo 1, dijo, más del Hijo dice, una referencia al Salmo 45, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Una referencia a el Salmo mesiánico, el Salmo 45. ¿Cómo se le llama al Hijo? Dios. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, son pasajes que claramente presentan a Cristo como lo que es, el mismo Dios. Dios mismo manifestado. Con esto Juan afirma que Jesús posee plenamente la naturaleza divina. El apóstol Pablo dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, nota el lenguaje, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Notó la expresión? La imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Esa es una verdad indiscutible. Aquí no se está diciendo que Jesús sea el Padre. No, el Padre es una persona de la Trinidad. El Hijo es otra persona. Ya se ha establecido que el Verbo estaba con Dios. Es decir, ya tenía una relación el Padre, el Hijo. Lo que está mostrando es que aunque Él es distinto del Padre, comparte la misma naturaleza divina. Por ejemplo, en Juan 5:18, mire lo que dice el texto allí. Juan 5:18. Dice, porque, estoy en el 4. Dice, por esto los judíos, cuando él dijo en el 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Son lenguajes que él usó equiparándose con el Padre. ¿Y qué dice el 18? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, su religión, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí es que estaba el meollo. Cada vez que él decía, el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, cada vez que él utilizaba esa expresión, incluido el término Hijo del Hombre, esa expresión Hijo del Hombre
es una expresión muy popular en aquel entonces porque era parte de una profecía de Daniel. Es Daniel, en el capítulo 8, en aquella visión, que habla de un hijo de hombre que viene del cielo para destruir los gobiernos de la tierra y establecer su propio reino. Por esa razón el Señor Jesucristo muchas veces utilizó la expresión hijo del hombre, hijo del hombre. Es decir, queriendo decir, yo soy aquel que los profetas anuncian que ha de venir. Entonces, eso irritaba a los adversarios, a los enemigos de la fe, a los enemigos de Cristo. Él se hacía igual a Dios. Mire en Juan 10:30. Juan 10:30. Ese texto usted lo conoce. Yo y el Padre, uno somos. Juan 14:9. Rapidito. Estamos ahí cerquita. Dice Juan 14:9, Jesús le dijo, cuando le preguntaron, ¿verdad? Señor, muéstranos al Padre y nos basta, cuando le dijeron. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y dice el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermano, uno lo toma así suave y ligero, pero son palabras contundentes. Hermanos, esta verdad confirma cuando Juan afirma que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo. Esta verdad es confirmada en todo el Evangelio y el Nuevo Testamento. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dijo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjense cómo los apóstoles no separaban al Padre y al Hijo. Ellos lo consideraban igual en naturaleza. Eran lo mismo. La diferencia era las personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque no olvidemos, hermanos, que la Trinidad juega un papel determinante en el plan de salvación. Según la historia de redención, el Padre planifica la salvación, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. ¿Nota la dinámica? Jesús, hermanos, como ya hemos visto, no pertenece al grupo de las cosas creadas, porque todo lo creado llegó a existir por medio de Él. Por eso es que Juan, desde el comienzo de su evangelio, presenta a Jesús como eterno. En el principio era el Verbo. Lo presenta como divino. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, Él participa de la obra de creación de Dios. Bueno, hay una última cosa. Ahora mire el versículo 14. No podemos hablar del Verbo sin hablar de Juan 1:14. En Juan 1:14, un versículo que usted se supone que se lo sabe, y aquel Verbo fue hecho y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
En tercer lugar, ¿sabe qué aprendemos de esta verdad? Jesús es el verbo que entró a nuestra historia. En tercer lugar, entró a nuestra historia para revelarnos a Dios. ¿Me está escuchando? Entró a nuestra historia para revelarnos a Dios. Tanto los creyentes del antiguo pacto como los creyentes del nuevo pacto, para conocer a Dios tenemos que mirar a ese Cristo, a ese Mesías, a ese enviado, a ese ungido, a ese redentor que habría de venir. Porque en él Dios se manifestaría de manera visible. Por eso dice la Biblia en otra parte que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Del Dios invisible. Y en el 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Alguien ha visto a Dios aquí? Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso cuando una persona entrega su vida a Cristo, comienza a conocer a Dios de manera personal, de manera íntima. Si no entrega su vida a Cristo, no hay manera alguna de que pueda conocer a Dios. El Verbo eterno, el Verbo divino, no permaneció distante de la humanidad. Es verdad que Dios es un Dios trascendente. Por eso se le llama en la Biblia a Dios el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. El que está por encima de todo. El que lo cubre todo, el que lo llena todo. Pero ese Dios trascendente es al mismo tiempo un Dios cercano. Por eso el Verbo no permaneció distante, sino que entró a nuestra historia. Dice el texto, se hizo carne. Por eso el apóstol en su carta a los Gálatas dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Cristo entró a la historia en el momento preciso, exacto, en el momento ideal determinado por Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo. En su primera carta, el apóstol Juan dijo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso en respuesta a una filosofía, a una doctrina, falsa doctrina en aquel entonces, que enseñaba que Jesús no vino en carne, sino que vino en espíritu. Es decir, que lo que vino fue un espíritu, no fue un hombre de carne y de sangre. Entonces el apóstol Juan escribe su carta para refutar esa falsa enseñanza. No, de ninguna manera. El que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Es un falsante, es un engañador. Y más, cuando yo, eso es Juan, el apóstol, cuando yo soy un testigo de primera mano, lo que yo vi y oí, eso testifico. Yo lo palpé, yo lo toqué, yo estuve con él. Nadie puede contarme nada. Gloria a Dios, hermanos, por este testimonio que nos dejó el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Juan presenta a Jesús como la verdadera luz que vino al mundo y que ilumina a las personas. Mire Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿o no? Cuando se va la luz en su casa, ¿qué usted hace? No prende la lámpara del celular. Necesita luz, ¿verdad? ¿Y el mundo necesita luz? Cristo es la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al Señor. Y el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. Y en Juan 12:46, si no lo tiene, escuche. En Juan 12:46 dice lo siguiente. Yo la luz, eso es Cristo hablando. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para eso vino Cristo. Porque él sabía que el mundo se encontraba en total oscuridad. Si Cristo, hermano, no se manifestaba, ya usted podría imaginar cómo estaría el mundo. No dudo de que hubiéramos desaparecido. Nos íbamos a comer unos con otros. Pero cuando Cristo vino, hermanos, la misma historia secular, universal, ha reconocido que el mundo dio un cambio, un giro. Por eso los historiadores no les quedó de otra que reconocer el tiempo, la historia antes de Cristo, después de Cristo. Estamos hablando de la persona, hermanos, que marcó un antes y un después en la historia universal. Muchos tratan de negarlo o de denigrarlo o menospreciarlo. Pero como dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que, hermanos, el Señor se encarnó, se hizo carne, ¿verdad? La encarnación significa que aquel que existía desde antes de la eternidad, con Dios, ahora se hizo verdaderamente humano. De manera que las personas pudieron contemplar su gloria. Se hizo como uno de nosotros. Y dice Pablo, se hizo menos que hombre, se hizo siervo. El mundo pudo experimentar por medio de él la gracia y la verdad de Dios. Eso es lo que dice el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. De manera que Jesús no vino simplemente a traer información acerca de Dios. Eso lo hace cualquiera. No. Jesús vino a dar a conocer a Dios de manera única y de manera perfecta. Por medio de Jesús podemos ver cómo es Dios. Cristo posee todos los atributos divinos. Así como el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Omnipresente, el Hijo es omnipresente. No dijo él, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Por medio de Jesús podemos ver cómo es Dios. Por eso, ya lo cité, Pablo dijo en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así que, hermanos, el verbo que estaba en la eternidad con Dios ahora se encuentra en medio de nuestra historia para que podamos conocer a Dios. Es verdad que Jesús se fue. Él lo había dicho. Yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Enviaré a otro igual que yo, con mi misma naturaleza, al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. Y por medio del Espíritu Santo ustedes van a continuar mi obra. Ahí está, hermano, el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos llena a todos nosotros, nos da su poder para que seamos testigos fieles de Jesucristo. Como la palabra encarnada, la palabra manifestada, la razón de la existencia
el porqué de todas las cosas. Eso es lo que tenemos que comunicarle a la gente. A ese mundo que anda divagando, errante, sin rumbo, sin un norte claro. Tenemos que llevarle a Cristo. Guiarlos a Cristo. Encaminarlos a Cristo. Concluyo con esto. Hermanos, la verdad de que Jesús es el Verbo eterno, de que Jesús es Dios por naturaleza, que entró en nuestra historia para revelarnos a Dios, no debe quedarse solamente como una enseñanza teológica. No hay nada malo con estudiar teología, o estudiar doctrina, o estudiar profundamente la palabra. Pero esas verdades no pueden quedarse solamente como una enseñanza y ya. Esa verdad debe transformar nuestra manera de vivir. Si Cristo no transforma nuestra manera de vivir, no sirve de nada que sepas mucho de Jesús. Cristo debe transformarte. Porque Jesús no es simplemente un personaje del pasado ni un gran maestro. Ya lo vimos. Jesús es el Dios eterno que vino a nuestro mundo para que pudiéramos conocer a Dios y recibir su gracia y recibir su verdad. Y vivir lleno de su gracia y de su verdad. Por eso, hermanos, podemos confiar plenamente en Él. Confía en Jesús. Aférrese más a Él. Adórelo con reverencia. Gócese en adorar a Cristo. Sepa que cada vez que usted viene aquí, a este lugar, a este humilde espacio, usted viene a adorar a su Señor. Aquel que le salvó, aquel que le dio sentido a su vida, aquel que le dio propósito a su vida. A ese que usted viene a adorar. No a este pecador indigno, incapaz. Olvídese de mí. Ahora estoy yo, pero después estará otro. Lo importante es que Cristo siga siendo la cabeza y que Él reciba la preeminencia. Él reciba toda la gloria. Podemos, hermanos, no solamente confiar plenamente en Él, adorarlo con reverencia, también podemos permitir que su vida transforme la nuestra. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Jesús es el Verbo eterno que se hizo carne, entonces nuestra respuesta no debe ser indiferencia. Como si Él no era o no es Dios eterno. No debe ser, hermanos, la indiferencia, la frialdad, la dejadez. Todo lo contrario, debemos acercarnos a Él, escucharlo a Él, creer más en Él y vivir cada día de una manera que demuestre que realmente reconocemos quién es Él. Él es Dios, el Dios eterno. Él es el Logo, la razón de todas las cosas.